el tema del 7 de diciembre, porque luego también quería preguntarle, porque siempre se ha manejado un tema que nunca nos quedó claro, que usted asumió la defensa del presidente Castillo ya después del 7 de diciembre con Ronald Atencio, que ahora estaba postulando por Venceremos, ¿no? Pero primero... Hay sí, muchas cosas que la gente no conoce, porque la mayoría es como que usted explotó con el tema del juicio, lo del Congreso, lo han estado en diferentes medios, diferentes redes, y bueno, y ahora como candidato, pero ese tema sí sería interesante ver tocarlo. Yo te agradezco, que siempre es importante, sobre todo aclarar algunas situaciones que de alguna forma se tratan de confundir. A ver, Raúl Nolesía, ¿quién es? Raúl Nolesía es un hombre de izquierda con mucho orgullo. Siento una necesidad de estar del lado correcto de la historia en un país que tiene que ordenarse, en un país que sufre la marginación, la exclusión, en donde la democracia solo cuenta para los poderosos y cuando el pueblo tiene la oportunidad de elegir, pues no importa, yo te mato y te derroco, porque esa es la democracia que vive en nuestro país. Entonces, ante una situación así, considerándome también democrático, mi posición es de lucha constante contra estos grupos de poderes clasistas, racistas en su gran expresión. El terruqueo no es más que una muestra del clasismo, el desprecio que tienen al pueblo, a lo indio, a lo cholo, no es una muestra más de que en nuestro país todavía no alcanzamos democracia plena, ni siquiera democracia de pañales. Si no, no tendríamos en un periodo de 10 años casi 12 presidentes. Pero eso es parte de nuestra historia, pero no nos podemos quedar, sentados, tenemos que confrontar. Raúl Nolesía conoció lo que fue vivir una dictadura, como la del monstruoso Fujimori, el asesino criminal desgraciado de Alberto Fujimori, junto a su socio no menos desgraciado de Vladimiro Montesinos. Raúl Nolesía conoció no solo lo que fue un golpe de Estado, sino lo que fue también regalarle a los grupos de poder y darles una constitución para que hicieran lo que le dé la gana, mientras que el concepto patria queda para el pueblo, para ellos es un negocio. La Constitución del 93 significó eso. A Guillermo Bermejo, a mi amigo que injustamente se encuentra encarcelado políticamente, porque lo considero un secuestrado también político, fuimos amigos de lucha de los 92. Peleamos durante 10 años. ¿Para qué? Para que llegue el cholo de la etiqueta azul y nuevamente esto simplemente funcione como ha venido funcionando. Yo no dejé de hacer política, Stephanie Pavel, pero es cierto, digamos, me tuve que adaptar un poco al sistema, tuve una familia, la tengo, gracias a Dios, tengo hijos, me desacostumbré, pero no renuncié a la lucha. Tanto es así que ya luego, en los nuevos cambios y en esta nueva oportunidad con el presidente Pedro Castillo, volvimos al frente como un poquito con los años un poco ya encima, ¿no? Pero con el mismo entusiasmo de la juventud. Ahí me reencuentro con Guillermo Bermejo. Guillermo Bermejo me invita a participar en su despacho congresal. Conozco a partir de ahí a Vladimir Cerrón, al presidente Pedro Castillo, y empieza a haber pues una unidad de lucha. ¿En qué contexto? En el contexto que ya todos conocemos. Pedro Castillo era el indio, era el cholo, era el que rompe la cátedra de los grupos de poder, no lo veían venir, no lo podían soportar. Pedro Castillo era el cuco de noche y de día para estos grupos reaccionarios y había que bajárselo. Entonces Guillermo y muchos otros compañeros empezamos lógicamente a hacer una resistencia. Una resistencia que nos costó lo que nos ha costado. A mí me votaron del Congreso, me hicieron procesos disciplinarios, es decir, suspendido y todo el fascismo en todo su esplendor. ¿Y qué pasó luego? No nos han derrotado. Como decía Alfonso Barrantes en sus momentos de una unidad que vuelva a la izquierda ojalá muy pronto, la izquierda y el campo popular avanza en pequeñas victorias y pequeñas derrotas, pero la victoria está asegurada. Entonces nosotros como hombres de izquierda no agachamos la cabeza. Sabemos lo que son pequeñas derrotas, pero también sabemos que vamos construyendo. Son pasos hacia adelante. Lo de Pedro Castillo fue ya lo culminante para demostrarnos. Claro, pero antes de llegar a ese punto, entonces, le digo esto porque, mire, justo estuvimos conversando con Guido Bellido, que él fue su primer premier. Incluso ayer lo entrevistamos al maestro Héctor Béjar, que fue su ministro de Relaciones Exteriores. Héctor, claro. Entonces, ahí estaba Pedro Castillo, con el partido que lo había llevado al poder, y con todo un pueblo detrás, incluyéndonos a todos nosotros que hemos estado dando la resistencia en las calles y demás. Pero hay una crítica que se hace, y es que el presidente, digamos, se dejó algo así como que separar
de ese primer momento con un Bermejo combativo, con un Guido Bellido que también venía de experiencias combativas, del mismo Vladimir Cerrón que en su momento se presentó como un marxista-leninista definido, con un programa, un proyecto de cambio, incluso con un Héctor Béjar que buscaba, que restableció las relaciones con Venezuela incluso, ¿no? ¿Usted cómo tiene alguna crítica de esa situación? ¿Piensa que fue un error tal vez que el presidente se haya alejado un poco y luego entró Mirta Vázquez, por ejemplo, como premier, ¿no? ¿Cómo ve ese momento? No, Pavel, aquí los compañeros tenemos que ser críticos. Aquí no hay que avergonzarse de la crítica, al contrario, hay que avergonzarse de no saber criticar para corregirnos. Nadie veía llegar a Pedro Castillo. Y déjame decirte que tal vez Pedro Castillo tampoco veía llegar. O sea, ni Vladimir Cerrón, hay que ser honestos. Pero ¿qué encontramos entonces? Una gran responsabilidad, un pueblo que aun cuando no lo teníamos claro, respalda masivamente la alternativa popular. ¿Y qué pasa? Nos encontramos en una posición de llegar a gobierno sin saber por dónde estaba el poder. Y en ese tambaleo propio de la inexperiencia, porque uno puede ser marxista, leninista, mariateísta, pero una cosa es la teoría y una cosa es la práctica. Entonces se encuentra un partido como Perú Libre, un presidente Pedro Castillo, con la responsabilidad histórica de un pueblo que rompe cátedra, pues. O sea, te dice, yo quiero que el maestro rural del sitio más pobre de Anguía, con su sombrero chotano, me gobierne la casa de Pizarro y me gobierna el pueblo. Y ojo, momento constituyente, ¿ah? Entonces, ¿qué pasó? Hay que criticar, en el buen sentido de la palabra, que nos faltó responsabilidad, unidad, para no conformarnos con llegar al gobierno, sino con ejercer poder, porque no se llegó a ejercer poder, pues. Tuvimos una suerte de cómo nos defendemos día a día. Era una resistencia, era una trinchera, pero tú no ganas una batalla a la derecha desde la trinchera. Va a llegar el momento en que tienes que salir, pero no encontrábamos el momento de salir. Muchas traiciones, Pavel, también hay que reconocerlas, muchas traiciones, muchas voces, demasiadas voces, mucha inexperiencia, pero hay algo... Responsabilidad, más que unidad. Nos duelan los 70 muertos que van a encontrar justicia. Responsabilidad. Nos duele el secuestro de Betsy Chávez, de Pedro Castillo. Por más que hoy nos duela el pisoteo de la poca democracia que el pueblo estaba consiguiendo, Pavel y Stephanie, hay algo que no va a cambiar. Le demostramos a la derecha de que un cholo, de que un indio, que un hombre del pueblo, un verdadero peruano, podía llegar por esa vía democrática que era un candado para la derecha, le rompimos el esquema a la derecha. Entonces, yo creo que es culminante en la historia republicana dos hechos. Lo que significó Velasco Alvarado en su momento y lo que significó Pedro Castillo, porque Pedro Castillo es un producto del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas también. Pero todavía nos queda camino. Y ahí tenemos que seguir transitando y peleando porque el pueblo no solamente recupere el poder o el gobierno primero, sino también el concepto de democracia. Ya, ahora para llegar al 7 de diciembre, Stephanie, ahí de repente también sí. Quiero solamente una pregunta, ya para hasta el 7. Doc, mire, en las calles hemos estado semana tras semana, a veces 2 veces por semana, hasta 3 veces por semana, movilizándonos desde el 28 de julio, bueno, desde antes, ¿no? Desde que se dieron los resultados de la segunda vuelta. Fue toda una lucha para defender el voto, para que se acepte. Incluso se formó una comisión en el Congreso, usted sabe, para supuestamente demostrar un fraude que nunca existió. Así es. Y a raíz de todo lo que se venía filtrando, reuniones escondidas en hoteles lujosos, como el de Casa Andina, por ahí audios también donde ya estaba prácticamente voceado un golpe contra el presidente Castillo. Estaban buscando cualquier manera de tumbarlo, ¿no? Esa era la postura. Incluso se hicieron marchas en contra del presidente, recuerdo, donde muchas veces tú ibas a esa marcha a transmitir, ¿no? Había gente venezolana, pandilleros, ¿no? Gente de barras que ni siquiera sabía qué estaban haciendo ahí, o solamente le habían dado sus 20 soles y estaban ahí exactamente, no exactamente, haciendo destrozos, vandalismo y demás. Ahora, se tuvo la oportunidad, vamos a decir, constitucional de cerrar el Congreso. El Congreso se dio cuenta y hubo una puesta de mano, le pone un candado al tema de la cuestión de confianza, ¿no? Y llega el 7 de diciembre. Entonces, todo esto es para preguntarle a usted qué le parece, qué opina, cuál es la lección, perspectiva que saca sobre esa lectura del 7 de diciembre. ¿Le parece correcta, incorrecta, un error, como lo dijo Ronald Atencio ayer? ¿Piensa que de repente es una proclama que sí, realmente era válida?
¿Cuál es el análisis doble? Sí, ahora en el 2026. ¿No? No, por supuesto. Es que no hay muchas lecturas, Pavel. Para los que hemos peleado y seguimos peleando por una democracia del pueblo, no hay muchas lecturas, hay una sola lectura. Pueden haber interpretaciones, pero a veces son egoístas esas interpretaciones. Y a veces también lindan con la tradición. No quiero empezar, no debería empezar por esto, pero hay que reconocerlo, pues, Pavel. ¿Cuánta gente recién se está enterando que Pedro Castillo está secuestrado? Mucha gente. Parece que Pedro Castillo nunca estuvo secuestrado y recién cuando las elecciones prenden, muchos se vuelven más castillistas que nunca. Entonces, eso también nos lleva a la reflexión de que no podemos jugar a la hipocresía, de que la lealtad es en el momento difícil. ¿Quiénes estuvieron al lado del presidente Castillo antes del 7, el 7 y después del 7? Y yo no tengo, o sea, y no es porque me esté haciendo propaganda, Pavel, pero es que me siento orgulloso de no haber claudicado jamás. Yo estuve antes, durante y después. Y si me tocaba enfrentar la cárcel, lo hubiera enfrentado. Y yo no defiendo a Pedro Castillo desde... firme. Eso es lo primero que tenemos que rescatar. Y si mi ejemplo sirve, pues que sirva, pues Pavel. Claro. Ahora lo otro. ¿Qué pasó el 7 de diciembre? El 7 de diciembre no pasó nada más que un golpe de Estado de la derecha. Un golpe de Estado donde hubo una conspiración. Tanto se habla de conspiración. Por supuesto que hubo conspiración. ¿Desde cuándo? Desde antes que Pedro Castillo juramentara ser presidente de la República. Tú lo acabas de señalar. Estos fachos gastándose millones en estudios de abogados, estos fachos corriendo a Washington a decir que había fraude, estos fachos con sus carteles, comunismo, malditos terrucos. Es decir, Pedro Castillo estaba condenado a ser derrocado, pero la resistencia tenía que darse. No íbamos a vender barata la derrota. Entonces resistimos. Y llegó un 7 de diciembre en donde Pedro Castillo da un mensaje. Y da un mensaje el cual yo lo aplaudo y lo seguiré aplaudiendo, porque fue el mensaje político en donde se daba cuenta al pueblo de lo que iba a pasar en segundos. Pero Pedro Castillo tomó la voluntad de decirle al pueblo: voy a hacer que tu voz se escuche antes que me metan preso. Pedro Castillo estaba seguro, si no había ningún acuerdo con los militares, no había nada, Pavel, o sea, eso es un invento, como el juicio contra el presidente ha sido un invento. Entonces, a lo que vamos es, tenemos un presidente mártir, tenemos una Betsy Chávez mártir, que no han condicionado nunca sus principios. Tenemos a un Aníbal también que yo lo respeto, porque tampoco condicionó, porque no es fácil, por más que no esté preso, no es fácil cómo está viviendo. Como que no es fácil lo que vive el presidente ni lo que vive Betsy Chávez. Pero eso, ¿qué nos demuestra a nosotros? De que aquí nadie se lo tomó en broma. Que Pedro Castillo estuvo consciente de lo que iba a pasar. Y Betsy Chávez también. Sin saber Betsy Chávez, porque eso el presidente lo ha declarado. Esto es absolutamente decisión propia. Aquí yo no consulté con nadie. Pero mira la lealtad de Betsy Chávez. Mira su lealtad. Igual que el presidente, presa, torturada, marginada. Y sigue. Porque una cárcel dorada, ni siquiera es dorada por donde está, también es cárcel. Pero ahí nos volvemos a encontrar, Pavel y Stephanie, con esa voluntad de personas que representan al pueblo y que están dispuestos a los más grandes sacrificios. Claro. Yo quiero hacerle una pregunta vinculada a lo que usted acaba de explicar en este contexto del 7 de diciembre y la defensa que usted y el señor Ronald Atencio acudieron, ¿no? De manera rápida quizá, porque eso se necesita en una situación de persecución, ¿no? Y en este caso de encarcelamiento injusto, a pesar de que el profesor Pedro Castillo ha estado legalmente en función de presidente de la República. Y toda la lucha que usted ha desenvuelto, obviamente ha generado una conmoción en el país, un respaldo que usted ha ganado debido a esta lucha en este escenario del juicio. Sin embargo, hay una información de una fuente muy cercana, directa y muy confiable, de que usted y el señor Ronald Atencio, en su primer auxilio al profesor Pedro Castillo,
acudieron a su defensa, pero posterior a su apersonamiento le pidieron un pago considerable, ¿no? De más o menos medio millón. Un millón. Sí, ¿Qué opina usted respecto a ello? Porque esta es una fuente muy cercana, ¿no? Stephanie, te agradezco la pregunta, porque eso fue no solamente un invento, sino fue un despropósito muy desleal, pero no para Raúl Nolesía, sino contra el presidente Castillo. Y esto nace de Vladimir Cerrón, y esto nace del señor Orihuela, aquel abogado que ahí es una de las críticas que yo se la hice al presidente. Stephanie Babel, eso sucede días después del golpe de Estado, ¿no? Cuando estaba el presidente en Barbadillo. ¿Tú crees que si eso hubiese sido cierto, yo hubiese mantenido mi posición de defensa del presidente y el presidente estaría recibiéndome como siempre me ha recibido, como su amigo y como su amigo político? Todo eso es falso. Ahora, ¿por qué se hace esa novela con Ronald? ¿No? ¿Por qué? Porque Vladimir Cerrón, y lo digo con claridad, Vladimir Cerrón es un hombre conspiranoico y es un hombre que necesita el control y si no lo tiene ve cómo tenerlo y lo manda a Orihuela, a este señor Orihuela, a ser, digamos, el abogado de Pedro Castillo. ¿Y qué pasaba en ese momento? Que la familia de Pedro Castillo, que son muchos, tenían cierta divergencia de ideas. Mira, y eso es una crítica y no tengo problema y que nadie se moleste. ¿Por qué Pedro Castillo ha cambiado más de 20 veces de abogados? ¿Por plata? No, no es por plata. Es también por falta de orden y por influencias que a lo mejor no lo han ayudado. Ahora bien, si tú me preguntas si yo le cobré a Pedro Castillo, yo no le cobro a mis compañeros y a mis camaradas. Yo podría cobrar, es mi trabajo o no. Claro, por supuesto. Pero yo no le cobro a mis camaradas y a mis compañeros. Yo me sacrifico por ellos, porque no es una situación para cobrar, es una situación para lo que uno cree que ha venido al mundo. Y yo me considero que he venido a aportar mínimamente y humildemente un grano de arena a la construcción de una patria progresista y humanista, a un verdadero socialismo en nuestro país. Entonces yo no vengo a cobrar ni a lucrar por mis ideas políticas. Entonces eso es falso. Nosotros nunca abandonamos al presidente Pedro Castillo. Claro, pero y si todavía se cree eso, entonces tendríamos que ver las fotos actuales. 9 meses de juicio donde Raúl Nolesía, sin ser abogado directo de Pedro Castillo, lo ha defendido. Pase el juicio, lo sigo defendiendo. Pero ¿qué sucedió? ¿Ah? ¿Qué sucedió exactamente? ¿Por qué ella no continuó? Porque sí, nosotros eso fue televisado y demás, claro, ¿no? Y ustedes llegaron con Ronald doctor Ronald, claro, estuvieron ahí, pero a los días nomás ya... Sí, ¿y qué sucedió? Sí. Mira, y eso lo sabe muy bien Pedro. Pedro Castillo me llama un día, acudimos, no va Ronald, voy yo, no me acuerdo bien. Bueno, la cosa es que me dice, Raúl, compañero, yo necesito que tú me ayudes más en la parte política internacional. Estamos ahí con algunos temas, ¿no? Algunas presiones que son lógicas. Es como una familia, ¿no? Si a ti te meten, no lo tomes al compañero, lo meten preso y tú eres su hermano y tú tienes una idea, por ahí que tú tienes otra y el que está en la situación peligrosa a veces no sabe qué decidir, pues, porque dice, pucha, si me equivoco y si esto. Entonces ahí yo le digo a Pedro, tranquilo, presidente. Si tú consideras que por el momento yo no debo asumir tu defensa y dedicarme más al tema internacional, porque esto es una suerte política internacional no hay problema. Eso fue, pero jamás hubo pues un abandono como se... ¿Tú crees que si Pedro Castillo hubiese sido abandonado por Raúl Nolesía, Pedro Castillo hubiese permitido que yo nuevamente me involucre? O sea, eso es un imposible. Y creo que mi conducta responde por sí misma, ¿no? Pero, mira... Yo en estos momentos no quiero perder tiempo con Vladimir, con Perú Libre. Yo lamento mucho, porque Perú Libre es un partido donde tengo muchos compañeros y compañeras que creen en la patria liberada, pero lamentablemente Vladimir creo que prefirió lo personal antes que lo partidario. Bien. Pero cada uno responderá a la historia del pueblo. De todas maneras, pero como usted es una persona que conoce al interior y sabe y maneja los temas mucho más que nosotros, o sea, sí hay, a ver, algunos temas que el pueblo más que todo necesita que ser aclarado. Por ejemplo, usted, ha mencionado el tema de Guillermo Bermejo y yo estoy completamente de acuerdo en que esa casa que se ha hecho con él y el secuestro que tiene, pues es completo, claro, netamente, ya. Pero ya vamos a otro punto, ¿no?
Ronald Atencio, por ejemplo, y quisiera, porque justamente son parte de un mismo partido, ellos ambos, ¿no? O sea, de Voces, Voces de del Voz del Pueblo, que Pueblo. ahora están en la alianza con Verónica por Venceremos. Y ¿No? y por eso le quería preguntar, mire, el Guillermo Bermejo, en el programa de Jaime Chincha, creo que era Quinto Mandamiento, lo invitan, pues, ¿no? Ya había así, ya creo que era aproximadamente junio o mayo, junio, más o menos por esa fecha del 2023, ya habían pasado las masacres, o sea, ya había sucedido todos estos temas, ¿no? Y le pregunta, pues, el tema de Pedro Castillo, y bueno, le dice, no, pero ¿es un golpista o no es un golpista? Y bueno, y Guillermo decía, pero, bueno, lo que ha hecho, pues, lógicamente, pero ¿es un golpista o no? No, sí, pues sí lo es, ¿no? O sea, como que ya no tuvo que decir, incluso dice, lo remata diciendo, es un suicidio político esa lectura del 7 de diciembre, ¿no? Ya, eso es uno. Ayer, ya no le hablo de hace años, ¿ah? Ayer, bueno, anteayer, el lunes, se le entrevistó a Ronald Atencio y le hemos preguntado sobre ese tema. Y él nos dice, sí fue un error, ¿no? Para mí fue un error la lectura de ese documento. En esa misma línea, compañeros del movimiento, vamos a decir, Indira Wilca, hace uno que es candidata con López Chau, le preguntan en uno de los programas también de streaming, creo que Pablo Benza, uno de ellos le pregunta, ¿y qué opina de la lectura del 7 de diciembre? ¿No? Y ella dice, lo mismo, es un error. Y le pregunta incluso, pero ese error, ¿qué sanción se merece? La cárcel. Sí, está bien encarcelado, ¿no? Qué horror. Es lo que ¿Se dice. ha dicho, Indira Wilca. ¿lo ha dicho en serio? Sí, Oh, claro, está bueno, grabado. bueno, Ahora, entonces, yo le pregunto sobre... Se vitimizó con Colchado, totalmente, justamente, ¿no? Colchado la convenció. Sobre todas horror, estas personas que entiendo que en algún momento, ¿no? Tal vez incluso usted ha podido compartir un espacio amplio, que plantean esto, gente de Nuevo Perú, que salió a señalarlo como un golpista, Pedro Castillo, Sigrid Bazán mismo y compañía. ¿Cómo lo ve? Gente que está postulando ahora mismo. Mira, yo lo conozco muy bien a Guillermo, lo conozco, como te digo, hace un rato lo conversábamos, de orígenes de la juventud, otros tiempos, otras circunstancias, hemos crecido políticamente juntos, nos dejamos de ver mucho tiempo. Para mí, Guillermo no es ningún traidor. Lo que puede pasar con Guillermo le puede pasar a cualquiera también, de que no tuvo una lectura torpe, tal vez, de lo que pasaba en ese momento, consideró en ese momento que no era lo adecuado, pensó que se podía ganar, cosa que yo no hubiese sido nunca tan optimista. La ventaja, tal vez, Pavel Estefan, es que yo estuve con Pedro Castillo los últimos meses prácticamente conviviendo en Palacio, ¿no? O sea, era una suerte de estar todo el tiempo reunidos. Guillermo no, porque Guillermo estaba en un tema más congresal. Lo de Ronald Atencio, yo lo conozco a Ronald, por supuesto, y lo saludo. Ronald Atencio es muy buen abogado, tal vez le falta madurez política, lo cual tampoco es malo. El tema no es, la madurez se va consiguiendo, pues, ¿no? Con el transcurso del tiempo. Sucede algo grave en Venceremos, el candidato era, pues, lógicamente, Guillermo. Lamentablemente lo han metido en un secuestro también político, y Ronald Atencio ha tenido, pues, que ponerse o a cargo, ¿no?, del movimiento Venceremos, y más que lamentar lo que él pueda opinar, lo que haya dicho sobre el 7, creo que Ronald tendría un poquito que madurar, ¿no?, esa parte, porque no hubo realmente un suicidio político, no hubo una torpeza. Si a mí me preguntas, Pavel Estefan y Raúl, tú le hubieses recomendado, si el presidente te hubiera consultado, ¿tú qué le hubieras dicho? Seguramente le hubiera dicho, adelante, presidente. Vale la pena decir lo que el pueblo quiere escuchar. Segundo, ¿quién más que yo, que tuve la oportunidad de estar ante la hueste fascistas en ese burdel que se ha convertido el Congreso de la República, para también repetir en algo lo que el pueblo necesita, no solo decir, sino seguir escuchando, ¿no? Ahora, ¿y por qué si hay esa cercanía al compañero Guillermo, ¿no? De años incluso con Ronald Atencio, ¿no? Tienen varias apariciones. No, Ronald, yo he trabajado con Ronald, puedo considerarlo mi amigo. Y menciona constantemente, porque lo hemos visto en la práctica también, la defensa del presidente Castillo, y acá viene ya el tema electoral, ¿no? O sea, ¿por qué no abrazar entonces a Voces del Pueblo, que creo que incluso estuvo ahí en sus inicios, ¿no? Y no ir a alguna candidatura con Venceremos o con Roberto Sánchez, que es el partido, digamos, que el presidente Castillo ha decidido él apoyar, ¿no? Lo que pasa, Pavel, es que cuando Guillermo, bueno, no solo Guillermo, un grupo de compañeros y compañeras decide armar el partido, formar el partido Voces del Pueblo, es cierto,
Yo estuve participando activamente, nunca con un cargo. ¿Por qué? Porque, digamos, mi interés no era formar ese partido. Yo iba un poco tal vez más romántico, a hacer una gran unidad, buscar otro tipo de espacios. Consideraba que armar partidos era dividir, que era, digamos, aislar muchos archipiélagos con muchas islas y no había pues un continente. La izquierda necesita continente. Pero eso es una posición personal que tampoco puede decir que no tenga derecho a voces del pueblo en haberse inscrito y todo. Luego, yo sí tengo ya lecturas más que diferentes con voces del pueblo. Considero que lo de Verónica Mendoza no era correcto, éticamente correcto. Verónica Mendoza había saludado a Dina Boluarte. Verónica Mendoza había firmado el acuerdo de Puebla, en donde reconocían que Pedro Castillo había hecho un golpe de Estado. Entonces yo no podía de ninguna manera, ya por una cuestión muy personal, ponerme en un lugar en donde me apestaba ciertas tradiciones. Por lo cual opté por seguir defendiendo al presidente, a Betsy Chávez, todo el juicio, nos lo corrimos juntos. Hasta que llegan, ya, bueno, participé en un movimiento, un colectivo Ciudadanos por la Democracia, que es este movimiento ciudadano que es invitado por Podemos Perú a conversaciones. Y luego de eso ya empieza ya mi historia con Podemos Perú, ¿no? Pero un tiempo usted se aleja de Podemos Perú, ¿no? Luego ha regresado. Lo que pasa es que... Es más, creo que usted públicamente dio, Sí, no, yo me lo que- es que- y la pregunta la otra, ¿por qué no con Roberto Sánchez, con JP? Mira, a Roberto Sánchez le mando un fuerte abrazo, sé que ya está bastante recuperado de lo que le pasó. Y a Roberto Sánchez, con esa confianza que le tengo, también lo invito, digamos, a humanizarse. Porque Roberto Sánchez ciertamente también cometió, más que errores, cometió lo que un ser humano puede cometer, que es el temor, ¿no? Es sentir miedo. Y Roberto Sánchez, lógicamente, también sintió miedo en el golpe de Estado de la derecha, cuando tiene frases poco felices por lo que había hecho nuestro presidente Castillo. Incluso hay que reconocerlo, además no lo digo yo, eso está en la fiscalía, sus declaraciones tampoco son muy felices. Yo entiendo que Roberto tuvo miedo. ¿Por qué? Porque la cárcel era una posibilidad. La muerte, oye, sino que lo digan los deudos de los 70 compañeros y compañeros caídos por la dictadura. O sea, tanto muerte como cárcel eran una opción. Yo no soy más que Roberto ni menos, pero ya cada uno responde en la medida de sus principios, sus lealtades y sus grandes sacrificios. Yo a Roberto le deseo toda la suerte del mundo, es un buen compañero, tengo grandes compañeros en JP como Anaí Durán, a cual también le deseo lo mejor del mundo, y ojalá, más allá de las diferencias que hoy podamos tener, podamos llegar a una gran unidad, porque, como vuelvo a repetir, dejémonos de tener islas y archipiélagos y hagamos un continente en la unidad del pueblo. Yo tengo una pregunta justamente ligado a ello. Nos ha explicado por qué no en Venceremos, por qué no en JP. Sin embargo, en Podemos, por qué sí, además de que de la alianza entre organizaciones que han convergido, sin embargo, en Podemos está, por ejemplo, también el señor Urresti. ¿Qué opina sobre él, ¿no? Sobre su participación en esta misma agrupación política? Bueno, a ver, son preguntas que no es que sean difíciles, Stephanie, sino que quisiera tener la calma siempre para poder explicarlas bien, ¿no? Porque todo tiene una respuesta. Por supuesto. A lo mejor pierda, pero es una respuesta. Y yo quiero ser lo más sincero siempre. Raúl Nolesía está en Podemos por un acuerdo, en donde Raúl Nolesía no ha limitado ni ha sacrificado ninguno de sus principios. Raúl Nolesía entró a Podemos con la mochila roja, si lo quieres llamar así, y saldrá con la mochila roja. Y donde se pare Raúl Nolesía será castillista. Y donde se pare Raúl Nolesía dirá nueva constitución con asamblea constituyente. A mí no me vengan engaños con que el Congreso me va a dar la nueva constitución. Eso es mentira. Tiene que haber una asamblea constituyente. Hay que refundar la patria. Eso es algo que Raúl Nolesía jamás va a renunciar. Se condicionado. Entonces, al no condicionarme el partido, como no condicionó a Roger Nájar y a otros compañeros y compañeras que hemos y somos del bloque popular y de la idea progresista, nosotros aceptamos Podemos Perú como una manera de abrir un poco el espectro democrático y coincidir con algunas posiciones que el doctor Luna, tengo que reconocerlo. A ver, Pepe Luna
Pelea contra los grupos de poder, por supuesto. Si no, ¿cómo le quitaste las AFP a esos rateros para dárselas al pueblo? ¿Cómo combatiste la usura bancaria? Con una ley. ¿Cómo te fuiste contra los oligopolios y los monopolios que aún se manejan con los 12 familias? Pepe Luna combate. Entonces yo encuentro en Pepe Luna que tenemos coincidencias, tenemos seguramente discrepancias, pero hoy, digamos, responsablemente nos tocaba las coincidencias, porque estábamos peleando con lo mismo. Pero hay algo más importante, Pavel y Stephanie, y que no es obra de Raúl Noblesía, ni de Roger Nájar, ni de los compañeros de izquierda que hoy estamos en Podemos Perú, sino que logramos convencer a Podemos Perú para que Podemos Perú, un partido que vacó al presidente de la República, Pedro Castillo, y eso es imposible de negar, pues. Pero escúchame, ¿cuándo llega Raúl Noblesía a Podemos Perú? Llega mucho tiempo después, en una postura donde Podemos Perú ya corrige, y tanto corrige que dice que va a indultar a Pedro Castillo y habla de nueva constitución como la única forma de recuperar la patria. Entonces, ante esas dos coincidencias, yo me mantengo en el partido. ¿Por qué? Porque creo en la unidad democrática como un primer paso. Seguramente yo no albergo tampoco grande esperanza porque yo tengo mi propio destino y mi destino es la izquierda, mi destino es un Estado que llegue, es un Estado más comprometido. Yo no creo mucho en el libertinaje económico, que tampoco lo cree Pepe Luna, pero lo que voy, Pavel, Stephanie, es que lo que yo estoy seguro y soy responsable y tengo palabra es estar acompañando a Podemos Perú en esta transición de apoyo hacia la democracia. Ahora bien, si algo se rompe en el camino o algún acuerdo o pacto se quiebra, te lo puedo jurar, y lo digo en tu programa, que no será culpa de Raúl Noblesía. Ahora, sobre el señor Urresti, es una pregunta que se me viene haciendo constantemente y la encuentro lógica, claro, porque Raúl Noblesía es una persona de izquierda. Raúl Noblesía apoya y apoyará y defenderá al presidente Castillo, a Betsy Chávez y todo lo que represente el sacrificio del pueblo por el derrocamiento de la institucionalidad por parte de la derecha. Y ciertamente el señor Urresti no piensa como Raúl Noblesía. Pero el señor Urresti hoy no es candidato. El señor Urresti tiene una voz de militante, si quieres, pero él no está ni en la plancha presidencial ni está candidatando. Entonces, lo único que yo puedo hacer con el señor Urresti es respetarlo como militante, pero no puedo yo hacer condicionar su voz y su palabra como si fuera una posición electoral, digamos, de institución, ¿no? Entonces, ya, bueno, ahí tiene, digamos, ese argumento válido, porque justamente en el 2021 Ruestre salía a decir que el pensamiento Gonzalo estaba encarnado en Pedro Castillo. O sea, ni siquiera en Vladimir Cerrón, que uno podría decir, tal vez Cerrón puede abrazar ciertos postulados del maoísmo, ¿no? Pero acá decía Pedro Castillo, un rondero, campesino, como se mencionó, sindicalista y demás. Pero ahora lo que menciona Urresti es, Podemos Perú no va a indultar a Pedro Castillo, textualmente lo ha dicho. Pero ya lo corrigió el señor Urresti, a ver, y te agradezco también, porque esas cosas hay que hacerlas. Es cierto, el señor Urresti sale de cárcel, ¿no?, por esta decisión del Tribunal Constitucional, y creo yo que va muy, muy precipitado hacia la prensa, lo precipitan mucho sin tal vez haber conversado bien, porque Podemos Perú no es el Podemos Perú que él dejó cuando entró en cárcel. Hay otro Podemos Perú, porque si Raúl no le decía este Podemos Perú, es que algo ha cambiado, ¿no? Entonces yo creo que más que convencerlo al señor Urresti, tal vez faltó un poco de información. ¿Por qué? Porque yo no estaría en Podemos Perú, Stephanie Pavel, si es que se discute en mínimo la posibilidad de considerar a nuestro presidente Pedro Castillo como un secuestrado político. Si es que se discute en un ápice o se duda tal vez de darle el indulto, si es que se duda en la Asamblea Constituyente, en ese momento yo dejo de estar en Podemos Perú. Entonces, ¿qué pasa con el señor Urresti? Que como no estaba muy enterado de estos cambios democráticos dentro del partido, cometió el error, pero que, hay que saludar, ya se corrigió. Ya, ahora, Podemos Perú pues, no es un partido que recién está iniciando ahora, ¿no? Como muchos que han salido, creo que Perú Demócrata Unido, Perú Verde, que son partidos que se han escrito recién, ¿no? Incluso el propio partido Aníbal Torres, ¿no? Que es APU, ¿no? También son nuevos. Y es un partido que tiene pues una trayectoria, lo mismo Pepe Luna. Y bueno, y usted sabe que nunca pues a Pepe Luna ni por asomo se lo ha considerado alguien cercano, ni siquiera a la socialdemocracia, ¿no? O sea, una persona que es parte del neoliberalismo y que bueno, ahí está, ¿no? O sea, es de ese espectro más.
Ahora, con lo que usted plantea, lo mismo le preguntamos a Guido Bellido. No, no, ahora sí Podemos va por el indulto a Pedro Castillo, ¿no? Está en contra de que existan presos políticos. Se opone incluso o plantea anular la constitución fujimorista, asamblea constituyente y demás. Uno diría, acá hay dos opciones, ¿ah? O bien que ustedes ya lo han concientizado al punto, ¿no? De hacer claro, de que tome conciencia, a Pepe Luna, que lo veo muy difícil, sinceramente, o una opción que él pues diga, ya, ¿saben qué? Compañero, ya griten lo que ustedes quieran. Un discurso temporal, con ¿no? tal que me traigan Por las votos elecciones. y entremos, pues, ¿no? Tengamos un cargo. Ahora, la pregunta sería, porque ya ustedes están en carrera, ya faltan 3 semanas, ¿no? Que sea así, digamos, que ustedes ingresen, ¿no? Que logren ingresar al Senado, lleguen diputados. No sé si se llega al tema de la presidencia, pero digamos que ingresen al Congreso en sus 2 cámaras. Y Pepe Luna diga, ya saben que igual, ¿no? La bancada tiene que votar así, o si no, no son bancada. ¿Cuál es la postura? Pero es que escúchame, ¿qué postura podría haber? Pues Pavel y Stephanie, es imposible que yo llegue al Senado y ponga en riesgo los pilares por los cuales hoy me sostengo, y que no son otros pilares que la libertad de nuestro presidente secuestrado, que representa también la libertad del voto popular, y la Asamblea Constituyente. O sea, eso para mí es innegociable. Por eso les digo, si esto sucede, que no quiero pensar, Claro. es que yo no me tengo que apartar, yo me quedo donde estoy. Serán los otros los que te tengan que apartar, porque de mi parte no se va a romper ningún compromiso. Eso lo tengo clarísimo, Pavel. Ahora, sí, pues, muchas cosas pueden pasar. Lo único que estoy seguro que no va a pasar es que Raúl Noblecía se va a vender. De ninguna manera. Mira, hermano, que llegue la cárcel y la muerte primero antes de venderme por un plato de lentejas. Justo ligado a ello, también quería consultarle sobre un punto que es un fenómeno que se está haciendo cada vez más fuerte en nuestro país, el terruqueo. Me gustaría conocer su opinión sobre no solamente a quienes terruquean mediáticamente, sino que gracias a esta Constitución se mantiene vigente una ley que justamente pretende encarcelar a personas. Es más, el señor Bermejo ha sido sentenciado por este llamado delito de pertenencia a organización terrorista. Hay un grupo de jóvenes o personas ayacuchanas de las que yo soy parte, también procesadas por este caso. Tuve la oportunidad de conversar en prisión con la compañera Betsy Chávez y obviamente con ella hemos vivido lo que implica estar en prisión. Pero usted, al asumir la responsabilidad como Senado, ¿qué piensa hacer sobre este tema? Porque ayer nada más entrevistaron al señor Jaime Antezana, al señor Héctor Béjar, decían lo que existe en el Perú es un terruqueo sin terrorismo, ¿no? Entonces, hay muchas voces, convenientemente, que cada momento, cada cierto tiempo, utilizan esto. Entonces, ¿usted tiene alguna propuesta, alguna idea sobre esto? Porque esto está carcomiendo lo poquito que podría quedar de democracia en nuestro país, si es que existe, ¿no? Sí, mira, Stephanie, esto no es nuevo. El terruqueo no es nuevo. El terruqueo es una expresión de los grupos de poder que reaccionan. ¿Ante qué? Ante la posibilidad de un avance popular y democrático que ponga en riesgo sus intereses. Eso es así y ha sido así y va a seguir siendo así. ¿Hasta cuándo? Hasta que la democracia sea plena. Es decir, hasta que el pueblo conquiste su democracia. Mientras los grupos de poder tengan el manejo económico, que no hay forma de distinguir política y económica en estas democracias liberales, entonces el terruqueo es la expresión, digamos, natural de los grupos para protegerse. Pero en esa protección, ¿qué hacen? Son capaces de meterte preso, son capaces de asesinarte, son capaces de todo lo peor. ¿Y por qué de todo lo peor? Porque ellos son lo peor que le puede pasar a una sociedad. Ellos no conocen el concepto patria, Pavel y Stephanie. Para ellos, este país es un mercado así como hay Wong, como hay Plaza Vea. Para ellos el Perú es el nombre comercial de un mercado. Ellos no tienen sentimiento de patria. Yo he estado en tu Ayacucho y no sabía que eras ayacuchana, te felicito y me hubiera gustado nacer en Ayacucho, esa tierra que fue también el paso, uno de los pasos finales, todavía no concluyentes, para la liberación de América Latina y de los pueblos. He estado ahí hace poco y realmente emociona y entristece al mismo tiempo.
Entristece, ¿por qué? Porque vemos una patria totalmente marginada, porque vemos a una patria que al pueblo, al cholo, al pobre le dicen terruco. Es decir, no les basta con tener 12 millones de seres humanos pobres, no les basta con que la pobreza sostenga sus obscenas riquezas, sino que son capaces de terruquear. Son capaces de cholear, son capaces de decir ciudadanos de segunda clase, como el malogrado de Alan García en su momento también lo dijo. Esa es la derecha y los grupos de poder y los mercenarios políticos que ellos sostienen. Exacto. Y por otro lado, ¿qué tenemos? Un pueblo como tú, me lo estás demostrando, y Pavel, no solo en este programa, sino en la forma que estamos conversando, de que aquí nadie va a agachar la cabeza. De que si nos toca que caer en el camino, pues caeremos, y que sirva de abono para que el pueblo siga avanzando. Esa es la unidad. Acá nadie tiene miedo, Estefanía. Acá no estamos jugando a hacernos los héroes. Hay 70 muertos y que no jugaron a hacerse los héroes. Lo hicieron legítimamente. Qué orgulloso me siento. Cuánto mártir. Mientras que nuestros ejércitos, nuestra marina, hacen corrupción y se visten con uniformes para atacar al pueblo, hay hombres y mujeres de la patria que salen a la calle a construir y a defender lo poco de dignidad que todavía le queda. Y sobre esa dignidad vamos a construir democracia. El terruqueo va a existir, pero tu pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Claro. ¿Ley mata ley? Sí, pero vamos a tener que refundar la patria, Stephanie, porque yo puedo crear una ley distinta, mañana llega el otro, la cambia y todo. Tenemos que refundar, tenemos que tener una constitución escrita por el pueblo. Y eso no es, bueno, es poesía, que viva la poesía, porque la revolución también está hecha de poesía y de música, pero está hecha con la mano del pueblo. No queremos guerra, pero sí queremos tinta y pulso de patria para escribir la nueva página que nos conduzca a esa libertad que el Perú no tiene. Y ahí sí, se acabará el terruqueo. Ahí sí vamos a convivir en paz, lo cual tampoco quiere decir que vamos a exterminar a nadie, porque esa es la idea estúpida que tienen esos grupos de poder. ¿Por qué le dicen la derecha bruta y achorada? Porque son brutos y achorados. Nunca han sido tan gráfico el ejemplo como lo que tenemos ahora. No los vamos. O sea, no tenemos por qué extinguir a nadie, no tenemos por qué ser violentos, pero la pacificación se va a dar ¿cómo? Con paz y justicia social. Y si encontramos que el pueblo arme su propia justicia social con dignidad, verán ellos si se quedan en el Perú o se van del Perú. Entonces, bueno, yo quería hacerle dos preguntas. Yo sé que también el tiempo apremia. Ya, gracias por casi una hora de programa. A ver, no están vinculadas, pero no, es que no quiero que se me pase la oportunidad, porque mire, ahora resulta, parece ser, no lo sé, que el tema de la permanencia o no de Velarde le importa mucho a la prensa. Entonces nosotros, conversando con Ronald Atencio, fíjese, ni siquiera teníamos la intención de preguntar el tema de Velarde, no era parte, digamos, de la batería de preguntas que teníamos, ¿no? Pero él mismo, ¿no?, salió y dijo, yo no puedo creer cómo a López Chau lo pueden tildar de izquierda, ¿no? Si López Chau básicamente se arrodilla ante Velarde, ¿no? Entonces, a mí me parece que una persona que tiene esa posición, pues, ¿qué puede ser revolucionario? ¿Qué puede ser crítico al neoliberalismo si tiene este sinvergüenza que está en pantalla a Velarde? Eso fue lo que dijo. Hora después, me comunico con una colega de Cusco en Portada, en un medio de comunicación ahí regional, y me dice, oye, Pavel, mira lo que me ha dicho a mí Ronald Atencio, y me mandó el video. Y en el video del día de ayer, porque yo entré el lunes, ayer él estuvo en Cusco en Portada, él decía, ante la pregunta presencial de la periodista, saludo a los compañeros Cusco en Portada, ¿qué opina de Velarde? ¿Lo va a sacar? Y Ronald le decía, pero nosotros nunca hemos dicho que vamos a desestabilizar porque tenemos una moneda fuerte y eso es gracias al Banco Central. Pero entonces, ¿lo va a sacar o no? De mi parte no está sacarlo, pero si él se va, así, ¿no? Entonces como que recontra total, no entendía al final sí o no, y por eso le pregunto en el caso suyo, y de Podemos en general, ¿cómo ven en un posible gobierno, ¿no?, con el tema de Velarde, del Banco Central? ¿Piensa que tenemos una moneda fuerte realmente? Seguramente, que la economía está estable. Pero ayer conversaba... ¿Lo va a sacar o no? A veces, no, más que sacarlo. A ver, lo de Ronald Atencio, bueno, ya, eso es un tema ya de Ronald Atencio, creo que ahí está la influencia de Verónica Mendoza y sectores, pues, un poquito malaguas que lo obligan a Ronald Atencio a comportarse dependiendo de las circunstancias, lo cual es táctica política. Yo no lo haría, yo prefiero la consecuencia, yo prefiero que morir en la consecuencia que sobrevivir en aguas turbulentas. La izquierda no merece eso. Ahora, ¿qué pasa con la estabilidad, hermano? La estabilidad, lo que tú quieras. Ayer conversaba con Fabricio. Es cierto,
la moneda del sol hace 30 años sigue siendo la misma moneda y todo. Pero dime una cosa, 1.300 monedas para una familia te alcanza para algo, hermano. Pues, Entonces, no, nada. perdóname, no molesten, pues. No me vengan con estupideces. Que para mí, y que si mañana salen a decir que soy un irresponsable, prefiero ser irresponsable que hipócrita. La estabilidad podrá servir. ¿A quién le sirve? A las 12 familias. ¿Y al pueblo? ¿Qué estabilidad puede haber con 12 millones de seres humanos pobres? Por favor, ¿qué les pasa? ¿Están locos? Es otra cosa. Nos hablan de que hemos mejorado. ¿Mejorado? ¿Quién ha mejorado? Esa constitución fue hecha para 12 familias y fue hecha para que las 12 familias obscenamente tengan miles de millones de dólares, y no solo eso, sino que tengan las empresas que fueron del Estado, sino que tengan los bancos, las AFPs, las grandes pesqueras, las grandes minerías. Entonces, perdóneme, señor Velarde, pero usted es la garantía, como la constitución neoliberal, para que las 12 familias sigan acumulando. Pero yo le pregunto, ¿y cuándo le toca al pueblo, hermano? ¿Cuándo sale de las 1.300 monedas que no sirven ni para empezar? Entonces, disculpe, pero no moleste. Yo tengo una pregunta. Justamente cuando usted asuma la responsabilidad en el Senado, sabemos que con todas las leyes, el Senado va a tener el superpoder. Tremendo, ¿no? ¿verdad? Va a estar concentradísimo. Entonces, ¿cuáles son sus principales propuestas, sus banderas de lucha que pretende usted impulsar en este espacio? Pero así como para que le recuerde el pueblo. Sí, mira, dos, así en te va a concreto. parecer una contradicción lo que te voy a decir, Pavel A ver. y Stephanie, pero es muy interesante lo que me acabas de preguntar. Porque, a ver, pues, hay un monstruo. Sí. Ese Senado va a ser monstruoso. Sí. ¿Y por qué va a ser monstruoso? Porque ha sido convertido y construido por un monstruo que es el fujimorismo y los grupos de poder. A ver, el Senado ha cambiado, la bicameralidad, digamos, que hoy vamos a tener, no es otra cosa que el propósito de los grupos de poder para que nunca más pueda aparecer la sombra de un Pedro Castillo. Vale decir, entra el fascismo a controlar todos esos instrumentos pseudodemocráticos y la dictadura de los grupos de poder y de la derecha se va a instalar de una manera más férrea. Contradictorio puede ser, ¿por qué? Entonces, Raúl, ¿qué miércoles hace postulando a ese monstruo? ¿Por qué quieres entrar? ¿No? Porque hay que conocer. Lo que ya sabemos que no va a existir, ¿ah? No seamos tarados. No va a haber concurso para cambiar la Constitución con ese candado neoliberal que pusieron, que el propio Senado puede cambiar. Eso no va a ocurrir. Tenemos que hacer la ley. No, ni siquiera hacer. Tenemos que ponderar al pueblo, que es el único que puede constituirse en asamblea constituyente para cambiar su constitución. Y si eso nos cuesta la vida, pues nos costará la vida. Pero es que no hay otra solución, Pavel y Stephanie. Esta patria se puede liberar solo por el pueblo, y el pueblo tiene que entender que para tener una hoja de ruta que realmente logre las aspiraciones, tiene que escribirse una nueva constitución. El capítulo económico jamás va a ser cambiado. ¿Por qué? El monstruo no puede sobrevivir sin ese capítulo económico. Claro. Bueno, yo ya para cerrar, en todo caso, mire, a ver, un poco, yo sé que usted es confrontacional, de verdad, esa postura a mí me parece excelente, es la que se tiene que tener en este contexto. No estamos enfrentándonos a criminales, a delincuentes, a violadores de derechos humanos. O sea, no es un político mentiroso, fuera bueno que solamente sea eso, ¿no? Es mucho más que eso. Pero, a ver, viendo los últimos años nada más en el Perú y llegando a este punto 2026, ¿no? Como usted dice, probablemente hay más de 70 asesinados, ya se hará una comisión, entiendo yo, de la verdad sobre todo lo que ha pasado desde el 7 de diciembre en adelante, pero sin justicia, a eso quería llegar. Se sabe quién disparó, cómo disparó, desde dónde, quién dio la orden, toda la cadena de mando, eso ya está, ya, peritaje forense, balístico, pero no hay justicia, ese es uno. Hay un presidente secuestrado, ¿no? Con su premier ahí, encerrados, sabiendo que de lo que lo culparon nunca hubo, el cómo se llevó el juicio, quiénes estuvieron en la mesa, o sea, todo eso Puede ya ser provisional, completamente monstruoso. En este momento,
La Fiscalía, la Fiscalía de la Nación lo tiene Aladino Gálvez, pues, ¿no? Un cuello blanco. Y una de las fiscales supremas que más resalta ahora es Patricia Benavides, ¿no? El Tribunal Constitucional ya ve en qué está. En la Defensoría del Pueblo lo mismo. La Junta Nacional de Justicia lo mismo. La prensa basura está en lo mismo. Ante todo ello, y un Congreso y el Ejecutivo ya no están en la misma línea, ¿cree usted que hay garantías reales? O sea, ¿confía que este proceso electoral va a ser limpio, transparente? Eso sí, pero sinceramente, ¿no? ¿Cómo lo ve, no? ¿Cuál es la expectativa que tiene? Yo sé que usted me va a decir, sí, es que tenemos que luchar igual, aunque sea. Sí, ya, yo lo entiendo eso. Pero, ¿hay garantías? No, nunca va a haber garantías mientras el Estado esté secuestrado por los grupos del poder y por la derecha más fascista. La cancha está inclinada, Pavel, Estefan, eso es indudable, muy inclinada. Pero es que no haya otra salida, seguramente. Pero hoy que nos toca seguir de pie y seguir caminando. Vuelvo al ejemplo de Pedro Castillo. Pedro Castillo es el golpe de la cátedra más fuerte que recibió la derecha en los últimos tiempos, yo diría el más fuerte después de Velasco, ¿ah? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, Pavel y Estefane? Que todavía es posible soñar en que por el camino tortuoso y sinuoso podemos todavía conquistar poder popular. Pero la garantía de la paz ya no es responsabilidad del pueblo, será responsabilidad de aquellos que nos siguen poniendo trabas y piedras. El pueblo se va a liberar. La forma como se libere, ¿qué proponemos? Paz, por supuesto, ¿no? Porque nosotros no queremos muertos. Claro. Pero si algo se rompe, ¿de quién va a ser la culpa? ¿De un pueblo hambriento, marginado, que ni siquiera le respetan su derecho a elegir? Entonces, yo creo que la derecha está jugando con fuego. Y si el pueblo algún día quiere una venganza, Dios mío, esto puede arder. Ojalá que eso nunca llegue. Bien, bueno. Muchísimas No, gracias, un abrazo doctor fuerte. Noblecía, Gracias, gracias. Pavel. Solo lo último, bueno, creo que el plato de fondo también es el caso de Betsy Chávez, solamente para saber qué es lo que... ¿Cómo está la compañera, Ah, no? bueno, ¿Qué sí. sucede con ella? Porque ya va, creo que muchos meses en justamente en la embajada de México y la gente está preguntando qué pasó. Ya tenemos otro presidente, le van a dar pues el salvoconducto. ¿Cuál es la situación, no? Bueno, gracias también por la pregunta. Betsy siempre manda no solamente saludos, sino compromisos. Hablo con ella todos los días, conversamos de política. Lógicamente, ella está impedida de hacer ejercicio político, pero lógicamente, como cualquiera, tiene derecho a conversar. Y eso es algo privado. Betsy Chávez está muchos meses esperando lo que el Estado se niega a otorgar. El Estado se resiste a hacer, digamos, uso de una obligación, porque aquí no hay nada que discutir y hay que volverlo a señalar. La ley es ley, te guste o no te guste. Si no te gusta, cámbiala. Pero mientras no se cambie, rige la ley. Y la Convención de Caracas sobre el asilo político es categórica. Si el Estado asilante otorga el asilo, el otro Estado tiene el deber, la obligación de otorgar el salvoconducto. El Estado peruano con Gerí fue, ¿no? Sí, Ya, sí, o sí. era Dina, No, no Gerí, me acuerdo, Gerí, pues ya con Gerí Gerí. se puso en sus 13. Esperemos que cuando ya este gobierno, que aún cuando no podemos saludar mucha democracia, pero es distinto a Gerí, pueda realmente replantear y cumplir con lo que tiene que cumplir. Porque por otro lado, no es justo que dos pueblos hermanos con tanta tradición solidaria y también de intercambio comercial y económico se esté afectando por el capricho de los grupos de poder que no quieren cumplir con darle el salvoconducto a Betsy Chávez. Doc, creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Para todos los que están escuchando, hemos hecho las preguntas de rigor, porque hay muchos hermanos que siempre nos hacen bastantes consultas en relación al tema. Y bueno, creo que eso sería. Muchas gracias más bien, doctor Raúl. Y si tiene de repente algunas palabras ya de despedida, ahí está la cámara, ponle en primer plano al doc, ya para ¿Está? esa Sí, misma. No, primero, Pavel y Estefan, les agradezco a todos, a todo el programa. Ojalá que este programa, no solamente dure, sino siga siendo un instrumento democrático. Yo solamente me dirijo al pueblo para decirle que acá no vengo a rogar ningún voto, vengo a ser consecuente.
Yo no soy resultadista, yo no soy oportunista. Si me toca llegar al Senado, pues llegará Raúl Nolesía con toda su mochila, con todas, digamos, sus luchas, con todos sus errores y llegará a servir al pueblo. Y si no, seguirá sirviendo al pueblo y a la causa democrática. Aquí somos un equipo. Unos meterán el gol, otros defenderán el arco y donde la patria y el destino histórico me toque estar, lo haré con la misma convicción. Soy un hombre izquierdo, cree en el pueblo, cree en una democracia popular, cree en un mejor destino para todos y sobre todo cree que hay una dictadura de los grupos de poder. Hoy le toca al pueblo y vamos por eso. Listo, Doc. Muchísimas gracias. Muchas gracias.